medicamentos que existen, ¿no?, tienen ciertamente un porcentaje de, vamos a llamarle, cuando queremos eliminar bacterias, dándole números, por ejemplo, si yo tengo 100 bacterias en un conducto que ya instrumental y le dejo un medicamento intraconducto, puedo reducir de un 20 hasta un 30%, o sea, de las 100, cuando dejo hidróxido de calcio, voy a tener igual 70. Y cuando no utilizo ningún medicamento intraconducto, obviamente voy a tener las 100 bacterias y al final voy a tener igual las 100 bacterias. Entonces, ambos procedimientos, el dejar o no dejar, cuando tú vas a hacer la obturación, tiene que estar completamente limpio. Entonces, tú dejas hoy día el medicamento intraconducto y en la siguiente sesión, ¿qué es lo que tienes que hacer? Retirar ese medicamento intraconducto, volver a ir, volver a instrumentar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué objetivo tendría si la reducción bacteriana no es por lo menos el 50%? ¿No? Entonces, a veces hay una escuela que dice, no, es partícipe, sí, pues hay que dejar el medicamento, y la otra escuela dice, no es necesario. Porque los resultados clínicos de ambas, el dejar o no dejar, son completamente iguales. Pero sí, cuando yo dejo el medicamento actúa como una barrera al ingreso de la bacteria. ¿Reduce la carga bacteriana? Sí. Podría ser otro punto a favor de dejar, ¿no? Más importante, creo, en pensar en dejar un medicamento es lograr que al final mi conducto esté completamente limpio, irrigar todo lo que se pueda para que de alguna manera ese conducto en ese momento está aséptico, ¿no? Pero pasados 2 días se vuelve a contaminar, ¿sí? Entonces, cuando haces recuentos microbianos y colíticos, ¿no?, tú dejas el día tu conducto completamente limpio, en una semana vuelves al conducto o vuelves a trabajar, te vas a dar cuenta que hay contaminación. Le colocas hipoclorito y va a comenzar a contagiar. Entonces, el momento ideal para lograr el éxito en la endodoncia es que el conducto esté completamente limpio y en ese momento tienes que hacer la obturación. Si no voy a hacer la obturación en ese momento, por X motivo, ¿no?, tiempo, tipo de mi paciente, qué sé yo, entonces tengo 2 opciones. Le dejo un medicamento que sí mejora de alguna manera la performance del tratamiento, o me preocupo en lavar un poco más, secar mi conducto y dejar un cemento provisional hasta la siguiente sesión. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Juan? ¿Pregunta, doctora? Vamos a hacer esta parte más rápida. Recordamiento. Si bien es cierto, en la clínica, ustedes tienen claro que los tratamientos tienen que trabajar con los datos, ¿no? Pero también ya quedamos con el doctor Jorge que algunos tratamientos que no sean muy complejos, los docentes tenemos que ver el grado de complejidad y de acuerdo a eso podemos manejar, porque sería interesante que ustedes también aprendan a tratar algunos dientes y algunos casos sensibles, ¿no? Y se van a dar cuenta que los tratamientos no está nada de esa, ¿no? Hay que tener algunas pautas que nos permitan poder mejorar. ¿Sí? Según el doctor Carabinera, nos dice, actualmente un gran porcentaje de niños tratados oncológicamente tienen la necesidad de una nueva intervención de conductos radicales. Debido a la enfermedad por tratamiento, si el tratamiento no quirúrgico la opción más conservadora, ¿no? Entonces, cuando ha fallado la endodoncia, y muchos de ustedes que hicieron su endodoncia del ciclo anterior, ¿cierto?, ahora sus pacientes están volviendo, ¿no? Nada más dicen, doctor, mi paciente ha vuelto. Qué bueno, es que le estaba viendo la endodoncia que le hice. Qué mal. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta si funcionó o no funcionó. Una recomendación del doctor. El récord, ciertamente, es importante, porque nadie quiere dejar así. Pero yo considero que es más importante aprender lo que de aquí al futuro les va a dar de comer. Entonces, si tú haces 5 endodoncias y las 5 las hiciste así, como sabes, ¿no? Y pasaste, cuando termines, yo tengo la seguridad de que vas a hacer lo mismo. Y el paciente hoy en día ya no es un paciente
lo más seguro es que te va a denunciar. Pero si tú aprendes a dar, ¿no? Existe 12 negocios, ¿no? Como Meo, ¿no? Ponemos ejemplo con sus negocios morales. Tenían puentes, ¿sí? Y él tenía que cortar el puente, tenía que hacer provisional del puente. Hasta ahí, 3 sesiones. Tenía que hacer la endodoncia de conductos a 13, 4 sesiones. Con 2 morales se pasó todo el ciclo. Y cada vez que hacía, pero le ponía punch, ¿no? Terminamos todo, hoy así, y así, y empezamos, y con 2 morales, ¿no es cierto? Pero fueron 2 morales que para mí, o sea, si no tienes respeto, porque hacer todo ese mes, y tú vayas a ver su moral, la última moral que hizo, con una curvatura perfecta, una buena ovulación, la conoce, lo digo, no tienes alma de conocimiento. Entonces, es más importante eso para ustedes, ¿sí? Y te jamás que sirva. Entonces, la endodoncia, ciertamente, no. Las que hicieron el semestre anterior, si tienen algún problema, hay que evaluar. Si hay un problema con instrumentos fracturados, con instrumentos separados de otro conducto, ya hay que manejarlo de algún lado, porque hay que tener un microscopio. Con el microscopio ciertamente se puede solucionar muchas cosas. Pero no tengan temor, ¿no? En el hospital no lo aquí, ¿no? Vengan y digan, ¿no? Que me digan a la clínica, doctor, tengo este problema, tengo este problema, y veamos qué se puede hacer. Si lo podemos manejar ahí, bien, ¿no? Podemos trabajar. Entonces, por los tratamientos, ¿no? Básicamente es volver a hacer el endodoncia que fracasó en un momento, porque no seguimos estos objetivos, ¿no? Que hemos visto hace un momento. Primero tiene que tener una conformación cónica, ¿no? El conducto radicular. Hay que mantener la posición del foramen, hay que cambiar la posición del foramen, un control microbiano y una obturación tridimensional, ¿no? ¿Qué podemos observar? ¿No? Hay una obturación, no se ha llegado al límite, al punto de trabajo, y también la obturación no está muy compacta, ¿no es cierto? Para lo cual retiramos todo, volvemos a reinstrumentar y hacemos una nueva obturación, ¿cierto? Entonces, al realizar la nueva obturación, tenemos que llegar al punto de trabajo, ¿no? Aquí hay sobrepasa de cemento, dependiendo del tipo de cemento también. Este tipo de lesiones, por ejemplo, hay una lesión incipiente, más o menos, puede comenzar un proceso de reparación. Si ustedes van a colocar, por ejemplo, un poste de fibra de vidrio en el conducto de cualquier cliente que haya trabajado, entonces es imposible que puedan trabajar con el famoso endofil. ¿Qué es el endofil? Es un cemento a base de halogenol. ¿Qué es el halogenol? Es un elemento oleoso. Entonces, cuando tú obturas con tu endofil en el conducto radicular y desobturas para colocar tu poste de fibra de vidrio, ¿se le da la lesión como tú esperas? No, ¿no es cierto? Porque ya todo ese conducto está de ese elemento oleoso. Entonces, yo tengo que pensar, si voy a colocar un poste de fibra de vidrio, todos los elementos a base de halogenol como Grossman, endofil, tengo que descartar. Tengo que usar otro cemento que sea de alguna manera compatible con ese poste de fibra de vidrio que voy a colocar. ¿Estamos? Entonces, en la obturación, o cuando sobrepasa el cemento, así como acá, y yo he trabajado con un cemento a base de hidróxido de calcio, por ejemplo, entonces este cemento se va a resolver y se va a dar la reparación de la lesión. ¿Por qué a veces no se da la reparación medical? Porque esa lesión, como tal, necesita un estímulo para producir todo un proceso de inflamación. Recuerden, alguna vez cuando nos hemos golpeado, se hincha, ¿no es cierto? Entonces de rojo, azul, morado, y después todo regresiona. Para que haya reparación, necesariamente tiene que haber inflamación. Y cuando hay sobrepase de cemento a nivel apical, ¿qué es lo que produce el cemento? Inflama la cemento. Y por ende va a haber un proceso de reparación. Es algo tan simple como eso. Pero ¿qué pasa si este cemento es endofílico? El endofil, al tener el eugenol, ¿no? Tiene características analgésicas. O sea, no le va a doler la paciente, va a estar bien, pero a su vez inhibe el crecimiento de los macrófagos que son necesarios para producir la inflamación y que todo se traduzca en reparación. Por eso es que el endofil es un cemento que no deberíamos utilizar. El cemento Grossman
colocar un pozo de no. Entonces tenemos opciones. Pero no es válido que me digan, doctor, ¿qué es lo que me dan aquí? ¿Cierto? O sea, pues no es válido. Porque si tú sabiendo que es un cemento que no vas a utilizar, que ciertamente recuerden que estamos en una universidad nacional, ya que acá tenemos un montón de plata, ¿no? Y la clínica nos da lo que ellos les no es así. Pero tenemos muchas carencias. Y el Estado, en lo que pueda de repente mantenernos a nosotros, nos puede dar ese profil, es lo que hay, ¿no? Pero no es válido, es a veces que ya les he dicho al inicio, la odontología necesita que nosotros invirtamos. Es una de las carreras más caras, ¿eh? Pero si nosotros no vamos a invertir, y cambio de comprar mi cemento, me voy a comprar un buen celular, unos audífonos, primero, eso es educación. Después, sí. Y de los cementos biocerámicos. Entonces, el buen estándar hoy en día de los cementos son los biocerámicos. Los biocerámicos ayudan en muchas situaciones, pero cuando tú haces la operación con un biocerámico, el biocerámico está derivado del cemento con lo que impactan las paredes. Ese es el biocerámico, solamente que a través del tiempo se ha modificado y se usa en odontología. Entonces, es como que si tú tu computadora de ayudar o tiradas con cemento, ¿no? A ver de soltura después para que coloques tu poste. Tienen algunas indicaciones. Si tú vas a colocar un poste, un biocerámico para curar el producto no es la mejor decisión. Tienes que usar un cemento que te permita que tú puedas lograr la desolturación. Tú obturas un cliente con biocerámico y quieres más adelante de repente hacer el retratamiento, a ver desoltura es una jarana. Sí se puede, pero sí demanda mucho tiempo y magnificación. Entonces, los biocerámicos es el rol de trata de manipulación siempre y cuando garanticen de que tu obturación o tu negocio como tal va a quedar. Y bueno, son caros, ¿no? Realmente son muy. Entonces, la obturación, ¿no? Debe darnos los objetivos que habíamos mencionado. ¿Para qué? Para que nuestro tratamiento sea exitoso y no tengamos por pérdida. Entonces, según la Asociación Americana de Ortodoncia, nos dice que el retratamiento es un procedimiento para extraer materiales de obturación del producto regular, revisar la conformación de este y obturar nuevamente el producto. Está indicado porque el tratamiento original parece inadecuado o simplemente presenta algún tipo de sintomatología. Se denomina retratamiento no quirúrgico, ¿no? Es un término que se ha acuñado en esta última década, porque antes solamente se denominaba retratamiento, pero ahora es no quirúrgico, porque el otro retratamiento es el quirúrgico, es la famosa apicectomía. ¿Sí? Debemos acceder a la tapa pulpar, remover todo el contenido del producto. Si tiene alguna deficiencia, hay que abordar, en este caso, por ejemplo, un escalón podría ser, y lograr una adecuada limpieza y orientación. Si ustedes se dan cuenta, para un retratamiento, ¿qué es lo que necesitarían? Retirar todo ese material, ¿no es cierto? Una vez que haya retirado ese material, ¿qué viene a continuación? Viene a hacerse una endodoncia convencional, la que hemos visto anteriormente. No requiere, ¿cierto? Entonces, nuestro objetivo en los retratamientos será, al margen de volver a hacer endodoncias, retirar el material de obturación, ¿no? Y si tiene algún tipo de deficiencia, como por ejemplo un escalón, ¿no? Tratar de sobrepasar ese escalón para mejorar la conformación del producto y por ende al final tengo que hacer la operación. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, la enfermedad post-tratamiento describe, ¿no? Aquellos casos que se ven en una hora, ¿no? Ahora, ¿qué podemos observar? ¿Cierto? Hay preparación, hay obturación. Aquí hicieron la obturación a fondo único, pero entonces, por ende, ¿no? O sea, ahí el tratamiento no ha sido el adecuado, ¿cierto? Porque, ya sabemos, doctor, ¿a qué calidad debemos trabajar conmigo? ¿Nos salió el curso bien? ¿A qué calidad? 35. 35. Entonces, aquí, ¿hasta cuánto voy a trabajar? 15, obviamente hay que remover todo esto y volver a trabajar. Las causas del retraso pueden ser numerosas, ¿no? Dentro de las cuales tuvimos conductos descontrolados, figuración coronal, recuperación de postes, escalones, restauraciones deficientes, fracturas.
uno de sus compañeros de hace años atrás hizo tratamiento de endodoncio y cuando vimos ese tratamiento le preguntamos, ¿lo hiciste acá en la clínica? Doctor, le estoy sincero, a ese paciente rebordichado. El boliche pues está claro que no se debe aceptar, ¿cierto? Entonces hay que mucho cuidado, porque el paciente volvió viajando, ¿no? Y no puede esperar un problema. Entonces, ¿qué hicimos, no? Aparentemente están los dos conjuntos, pero aquí había una imagen, ¿no? Que nos daba, cuando decía que podía haber algo más. Usando un microscopio, identificamos un tercer conjunto. Es una premolar de 3 conjuntos. Trabajamos a pacientes mayores, ¿no? Y hicimos la operación termomecánica, ¿no? Similar a la operación lateral, tenemos que agregar algo más para poder lograr, ¿no? Entonces, es la primera vez que vi que viene una premolar de vagina de 3 conjuntos. Entonces, ¿se puede dar? Sí, se puede dar. Pero para eso tomamos las radiografías brecha angulada, vista angulada. ¿Sí? Los factores etiológicos pueden ser microorganismos, infección extraradicular, reacción a otro extraño y algunos quistes. Dentro de todos los microorganismos que nos llevan al fracaso, tenemos 2 principales, que es el famoso enterococo fecales y la cándida albicans. Estos microorganismos pueden estar inertes mucho tiempo dentro del cuerpo, pero basta que les llegue, por ejemplo, suero humano, que le llegue una gota de suero, comienza a activarse. Entonces, hay muchos estudios al respecto, como este, por ejemplo, donde nos dicen, ¿no? Se evalúa el comportamiento frente a periodo de infección, supervivencia, crecimiento, de cándida albicans y se compara con el enterococo fecales, ¿no? La cándida albicans soporta condiciones inadecuadas de nutrientes y se puede utilizar el ser humano como fuente de nutrición. Entonces, cuando nosotros hacemos el tratamiento de todos, hemos irrigado, hemos lavado, hemos desinfectado, siempre podemos encontrar remanentes bacterianos. Por eso es que la ovulación le tiene que quitar, ¿se acuerdan? Ese espacio que necesitan las bacterias para replicar. Entonces, estas 2 especies bacterianas, cándida y enterococos, son las más predominantes. Y el doctor sugiere que cuando hace un estudio microbiológico, porque la cosa principal del poco de tratamientos de infección o tratamiento, nos dice que las bacterias gram positivas son las más dominantes en las muestras que post-instrumentación y post-medicación. Y en este otro, ¿no? Investigar la capacidad de eliminación bacteriana con la activación del sistema de irrigación de la zona. ¿Por qué es importante esto? Porque en las últimas décadas se ha visto de que no solamente es suficiente irrigar. La irrigación que nosotros hacemos se llama irrigación pasiva. Ya saben que hacemos el movimiento de bebé. Hoy en día se usa ultrasonido para mejorar esa irrigación. Y no es otra cosa que inundar el conducto radicular, colocar un inserto del ultrasonido que ustedes conocen con doctorado cuando hacen su destartaje, con un inserto liso, colocar dentro del conducto y al vibrar hace que el irrigante golpee las paredes del conducto radicular y logra una mejor limpieza. Entonces, este estudio, por ejemplo, es antiguo, del año 2010. A partir de aquí, se recomienda el uso de ultrasonido en la preparación de los conductos radiculares, básicamente para la irrigación. De ello, como teníamos un esa tarea que vamos a hacer, que vamos a ver, ¿no? La irrigación ultrasónica y la operación ultrasónica. En la etiología también podemos ver los famosos quistes. Entonces, para poder diagnosticar desde el punto de vista endodóntico un quiste verdadero o un quiste que se ha formado por contaminación del conducto radicular, básicamente lo que vamos a hacer es el diagnóstico. ¿Y en qué nos vamos a basar? Solamente en los test de sensibilidad. ¿Se acuerdan que yo siempre los hacía? Comprensión de los test de sensibilidad, ¿cierto? Para diagnosticar esto es sencillo. Lo único que van a hacer cuando ustedes tengan una lesión como esa, una lesión quística, teóricamente no se puede determinar, ¿no? Pero aparentemente es una lesión quística, ¿no? Para saber si es de origen endodóntico, porque mire, es un canino que está completamente sano, ¿cierto? Entonces uno puede sospechar por traumatismo tal vez, pero lo único
responde negativamente, o sea, no responde al frío, calor, a veces al doctor, necrosis, ¿cierto? Viene necrosis, entonces el origen de ese quiste ha sido de forma o de manera traumática, puede ser. Eso es lo que después de haber hecho la endodoncia, miren, acá ya se dio la reparación. Pero miren, en este incisivo, ¿no? Doctor, esto es fibra de carbono, ¿no? 12. Porque la fibra de carbono sí tiene esta característica. Entonces, al retirar esta fibra, ya nos está poniendo un poco costado, muy complicado. Pero ya después de hacer la endodoncia, empezó a reparar, y ya para colocarse otra vez, empezó a reparar. ¿Sí? Pero ¿cuánto tiempo? 18 meses después. Entonces, cuando tengan una lesión y el paciente les pregunte, doctor, ¿y en cuánto tiempo va a comenzar la cicatrización o la reparación? Normalmente lo que va a contestar es el mismo tiempo que ha demorado por más. Y si no ha demorado un año, en un año comenzará a reparar. ¿Quién sabe con exactitud eso? No lo vamos a saber nosotros, ya el paciente. ¿No? Entonces, es una respuesta que tenemos que decir a los pacientes, ¿no? Como vean, te lo dices. Los estudios nos dicen que la tasa de éxito de las endodoncias es más o menos hasta un 99%. En caso de bronquitis, en neotitis, pero en el tratamiento solo va de un 60 a un 70%. Entonces, si las endodoncias no resultaron bien en el semestre anterior y vamos a hacer un tratamiento, tengan que recordar que ya solo tenemos un 60 o un 70% de éxito. ¿No? Obviamente eso se puede mejorar con algunas salvedades. Dentro de las indicaciones, básicamente son los síntomas de inflamación o infección que persisten, ¿no? La técnica de operación de repente no ha sido la mejor, eficiente, y lo más común que he estado viendo es la fractura de instrumentos. Entonces, muchos han hecho la operación dejando el instrumento sin haber por lo menos retrasado o de alguna manera mejorado. Entonces, ¿cuándo hay que volver a retratar? ¿No? Cuando hay persistencia de la lesión, bien, es decir, una lesión traumática de este paciente. Hicimos la endodoncia, retratamiento y un letaje final. Después de 6 meses comienza a formarse un regular, y después de 2 años, ¿no? Sí, miren, 2 años todavía ha pasado. ¿Está en proceso de reparación? Sí, pero durante este tiempo, a veces puede volverse a contaminar y se pueda activar. Lo ideal es decir, hacer algún tipo de regeneración. Cuando hay exposición de la rotación, ¿no? Entonces, tú dejaste tu segmento provisional, en este caso, la corona se fracturó al paciente y se expuso a la butapercha. Entonces, cuando hay exposición de butapercha, ya se dice, la literatura nos dice que a las 24 horas ya hay contaminación. Razón por la cual muchas veces se debe volver, o se indica, volver a hacer endodoncia. Por eso tiene que dejar siempre un buen cemento, pero dejarse de fractura. Pero si su paciente se va a ausentar mucho tiempo de preferencia dejar, ¿no? Hay que hacer una evaluación periodontal, hay que ver la posibilidad de la restauración. Nosotros podemos hacer endodoncia a remanentes claviculares, a piezas de repente, como el caso, ¿no? Como el caso con enfermedad periodontal, pero lo ideal es que siempre los arqueros rehabilitadores valoren la pieza de tarea si es funcional o no. De nada nos sirve de tratar si al final o de nada nos sirve de entonces si de repente la pieza no restaurada no cumple una función, ¿cierto? ¿Para qué hacemos la endodoncia de tratamiento? ¿No? Con este remanente, ¿cierto? ¿Cuáles son los objetivos del pretratamiento? ¿No? Una remoción completa del material, establecer un nuevo límite, obtener una forma adecuada y valorar un efectivo y tenaz control. Antes de iniciar el pretratamiento, recuerden aclarar muy bien los posibles riesgos y beneficios del pretratamiento, obtener el consentimiento informado.
a veces el paciente viene con mucha expectativa y si no cumples esa expectativa, vamos a perder. Hay que realizar una buena historia clínica, la radiografía preoperatoria, ¿no? Siempre una foto radial, anulada, anulada, etc. ¿No? Y hoy en día se indica inclusive tomografía para los tratamientos. Dentro de los protocolos que exigen del tratamiento, ¿no? Se está incluyendo la tomografía de campo reducido. Entonces ya la cosa como que se complica un poco, ¿no? Entonces, la radiografía se va a permitir observar la anatomía del conducto, observar la cinta vertical, confirmar la presencia y la naturaleza de la restauración, etc. Ya habíamos visto que las radiografías merecen atención porque a partir de ahí vamos a poder hacer nuestra planificación también, ¿no? Y nos deben permitir visualizar la calidad de la preparación, ¿no es cierto? No observen este negocio. Entonces, si yo realizo un pretratamiento o indico un pretratamiento porque mi paciente presenta sintomatología, ¿qué tanto podría mejorar yo eso? Porque dudo mucho que se pueda mejorar. Entonces, hay que tomar en claro o ver bien si es que con el pretratamiento yo voy a mejorar esa condición clínica que presenta mi paciente, o tal vez no. Y tendría que llegar hasta la exodoncia. Entonces, es en estos casos cuando se pide una tomografía de campo reducido para hacer un mejor análisis y poder planificar el tratamiento. Entonces, lo que hizo su compañero Peo, ¿no? Primero retiró la corona. La forma de retirar con un extractor de coronas muchas veces puede ser traumática y el niño se puede perder, ¿no? Entonces, lo ideal es cortar la corona, ¿cierto? Cortar la corona, una presa, de fisura, una redonda, y una vez que hemos cortado la corona, ¿no? Puede ser con un cortador o inclusive parecido a una llave de desarmador para poder abrir la corona y retirar la corona, ¿cierto? A continuación, ya tenemos que hacer el provisional, ¿cierto? Y ahí también nos va a tiempo. Y después del provisional, deciden comenzar a hacer el tratamiento. Hay diferentes elementos que nos pueden ayudar a retirar las coronas con facilidad, pero son instrumentos costosos que no nos podemos hablar, pero existen. En cuanto a la remoción de postes, los postes de fibra de vidrio son los más dificultosos de alguna manera para poder retirar. Y retirarlos con ultrasonido muchas veces genera calor que puede lesionar los tejidos periurticulares, ¿no? Entonces, lo ideal, por ejemplo, es usar ultrasonido pero con mitigación. Acá lo que podemos observar es un poste, ¿no? Con ultrasonido y después se puede hacer el proceso. Es un video que hicimos, ¿no? En la cual queremos volver a retratar este edificio. Entonces comenzamos a cortar, ¿no? Miren, la corona estaba bonita, ¿no? Comenzamos a cortar y una vez que hicimos el corte, lo separamos. Entonces, se abre la corona. Obviamente esa corona pues no va a servir, ¿no? Una corona y comenzamos a desalojar o retirar, ¿no? Entonces, miren, con ultrasonido vamos a estar alrededor del poste, ¿no? Y como el poste interno le dice, se va desalojando, o sea, se va soltando. Se demora, no es fácil, pero a la larga prácticamente se ya está fuera, ¿no es cierto? Entonces hacemos el tratamiento y volvemos a hacer un nuevo poste de fibra de vidrio. Entonces no tiene que lograr la limitación y lo tenemos que hacer.
¿Qué tan factible? Paredes, de repente va a necesitar una cirugía de recuperación del espacio biológico, o sea, puede necesitar, y todo va a estar en función al tamaño del bebé, ¿no? Es importante que como tomen sus radiografías, tomen cortinica para tele, utilicen posicionador, para que cuando el doctor valore la parte de la rehabilitación, vea el tamaño real o que se aproxima a lo real de ese remanente. ¿Sí? Entonces, ya para la parte final, lo que hacemos es, acá tenemos la percha, ¿cierto? Es un pretratamiento, utilizamos barreras que llevan siempre para evitar que la saliva meta dentro de la nada, ¿no? Y con una jeringa de bilirrubina podemos utilizar un solvente de esta percha. ¿Qué solvente tenemos en el mercado? Tenemos silón, tenemos eucaliptol y lo más usado óleo de cáscara de naranja, ¿no? Y que tiene un olor agradable. Entonces dejamos unas gotas y podemos utilizar, ya sean las manuales, ¿no? O podemos utilizar, miren, ahí estamos colocando unas gotas, podemos utilizar un sistema mecanizado, ¿no? El utilizar un sistema mecanizado hace de que la desaturación también pueda ser mucho más rápida, ¿sí? En este caso, estas son mismas reciprocantes, ¿no? Es mucho más rápido que hacerlo de forma manual. Es mucho más predecible porque el producto a la vez se va desaturando, también va conformando. Va pasando y cuando retiramos, toda la percha prácticamente se integra en la línea. Y este es un caso en el cual hicimos recuperación del espacio biológico. Primero, la recuperación, teníamos tratamiento de vómitos, ¿no? Después de haber hecho la recuperación, el paciente queda listo para aislar y hacer la desoperación. Igual, con un sistema organizado, reciprocante, podemos retirar la autopercha, como la autopercha se engancha y es muy fácil de retirar. Ya no tenemos que hacerlo tanto de forma manual porque demanda demasiado tiempo. Entonces, en los tratamientos jóvenes, una vez que yo he logrado retirar esa autopercha dentro del conducto, lo que viene a continuación es la endodoncia convencional que ustedes ya conocen o ya la ven aquí. ¿Sí? Una vez más, debemos tener los elementos adecuados para poder ayudar. No puede vibrar, por ejemplo, cuando no tiene limas, no tiene solvente, o sea,